y bienvenidos a Espectros del Rizoma, un canal dedicado a la filosofía postestructuralista y al pensamiento crítico y continental contemporáneo. Este es el primer episodio de una nueva serie que se titula El cine es creer en el mundo, y en la que voy a hablar de mis cineastas favoritos y en clave un poco filosófica y comentar sus filmografías. En este primer episodio voy a hablar de Luchino Visconti y de la decadencia romántica. Me parece que lo primero que tengo que hacer es hablar del impacto que tuvo Visconti en mí. Desde muy joven he visto sus películas y me impactó mucho, me hizo reconcebir lo que una película podía hacer, los ritmos que podían tener las películas, me hizo apreciar la lentitud y además de muchas otras cosas, la melancolía, la decadencia, eh, la exquisitez, eh, el barroquismo en el cine, muchas cosas. Y bueno, pues lo que voy a hacer es un repaso cronológico de su filmografía, hablando de sus películas una a una, más o menos, desde la primera que hizo hasta la última. Visconti comenzó su carrera como director asistente de Jean Renoir, director francés, director de cine francés, hijo del pintor impresionista Pierre Renoir. Y Visconti pues, fue su director asistente en Una partida de campo, un corto, titulado así. Ya como director principal, Visconti formó parte del movimiento conocido como neorrealismo italiano, junto a Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, Giuseppe De Santis, y en menor medida, de manera más lateral, también podría decirse que Pierpaolo Pasolini y Michelangelo Antonioni formaron parte de ese movimiento, en algunos momentos, en algunas de sus películas. De este periodo neorrealista hay 6 películas de Visconti. Obsesión, que trata sobre un hombre que entabla una relación romántica con su casera, y juntos planean asesinar al marido de esta. Luego está La Terra Trema, sobre una familia pobre de Sicilia, de la Sicilia rural, pescadores que intentan escapar de las garras de los avariciosos intermediarios, comprándose su propio barco de pesca para ser independientes. Y sigue su aventura intentando alcanzar una independencia económica como pescadores. Luego está Bellísima, sobre una mujer de clase baja que intenta desesperadamente que su hija triunfe como actriz. Luego va Senso, donde una condesa italiana arriesga la estabilidad política de Italia teniendo un romance con un militar austriaco. Y Noches Blancas, basada en la novela de Fyodor Dostoyevsky, sobre un humilde secretario que corteja noche tras noche a una mujer que espera el regreso de su amante. La sexta y última película de este periodo neorrealista de Visconti, así como su primera obra maestra, se titula Rocco y sus hermanos. Es una película que trata sobre una familia de 5 hermanos que provienen del sur de Italia y que emigra a Milán en busca de trabajo y de prosperidad. La ciudad de Milán es un personaje en sí mismo. Afecta a los personajes, tiene un efecto sobre la familia y sobre cada uno de los hermanos distinto y más o menos intenso. La película trata sobre un conflicto, o incluso más allá, sobre una rivalidad fraternal, en concreto por el amor de una prostituta. La rivalidad fraternal, es preciso recordar que es un tema recurrente, tanto en las religiones abrahámicas, por ejemplo, los casos de Isaac y Ismael, considerados los progenitores originarios respectivamente de los judíos y de los árabes, luego Jacobo y Esaú, y luego más famosamente Caín y Abel. Esta película tiene muchas connotaciones o referencias a Caín y Abel, creo en particular. También en la mitología griega, romana y egipcia, como por ejemplo Remo y Rómulo, Atena y Ares, Osiris y Set, o Antígona y sus hermanos. Volviendo a la película, pues decir que es realista, neorrealista, pero también es una especie de realismo afectivo, que retrata los afectos, las formas de afectarse de los unos a los otros, los personajes.
Y por lo tanto, ya está, la película está como a caballo, a mitad de camino, entre el neorrealismo de inicios de inicios de la carrera de Visconti con el melodrama, que es típico del periodo tardío de Visconti, ¿no? Por el que es más reconocido. Luego quería hablar un poco de los personajes. Simone, uno de los hermanos en la rivalidad, son Rocco y Simone. Simone es más dionisiaco y bestial, tiene un aspecto más animal, mientras que Rocco es más apolíneo y angelical, tiene un aspecto más puro, es más puro. Luego está Nadia, que es la prostituta y amante de ambos, que alterna entre mujer fuerte y vulnerable, y acaba siendo sacrificada por Rocco en favor de la armonía familiar, para evitar un mayor conflicto con su hermano. Decir que la madre es típicamente mediterránea, en el sentido de ser una madre que mima mucho a sus hijos, pero que también los reprime y no los deja volar. Y bueno, finalmente los dos hermanos acaban siendo perdedores en el conflicto, ¿no? Acaban perdiendo algo y una cierta estabilidad identitaria. Los otros tres hermanos, sin embargo, no, al final de la película les va mejor que al principio. Vincenzo, que es el hermano mayor, se libera de las raíces y del dominio maternal. Ciro es el más realista y práctico, lo cual le sirve para prosperar. Y luego está el pequeño Luca, que aprende observando a los demás de sus errores, de los errores de sus hermanos mayores. Bueno, la siguiente obra maestra de Visconti es El gato pardo, basada en la novela de Giuseppe de Lampedusa, sobre un noble siciliano que trata de conservar el status quo en medio de un periodo tumultuoso de la historia de Italia, el periodo de su unificación. Es al mismo tiempo una película que tiene un gran retrato analítico de un personaje, pero también una especie de paisajismo, de retrato paisajístico del periodo histórico. Por un lado se centra en el personaje principal, pero también en el periodo que retrata. Y esta película yo diría que eleva la cualidad estética de las películas de Visconti, convierte su cine en un cine rebosante de belleza, sobrecogedor, anonadante, detallista al extremo, con escenarios barrocos, con una melancolía profunda expresada a través de la captura de la luz, con una lentitud y un ritmo que es difícil de comprender desde el punto de vista de la sociedad, de lo inmediato y de lo cortísimo. Una de las citas más famosas de esta película es cuando el protagonista, interpretado por Bruno Lancaster, dice: todo tiene que cambiar para que todo siga igual. Podemos inferir a priori que esta reflexión es una reflexión fundamentalmente conservadora. O por lo menos se puede decir que afirma una conservación natural, existencial, es decir, que el ser se conserva, que las cosas se conservan, el conjunto de las cosas se conserva, se mantiene igual, permanece. En ese sentido, se puede decir que es un seguidor de Parménides, es un parmenideo, eh, que era el filósofo que afirmaba eh, la perduración del ser en el tiempo. Eh, bueno, con eso pasamos a la siguiente película, que es la siguiente gran película de Luchino Visconti, en mi opinión, es La caída de los dioses, que narra el dramático colapso de una aristocrática familia alemana, los von Esenbeck, de industriales durante el Tercer Reich. Visconti aquí efectúa otro retrato paisajístico histórico, como en El gato pardo, pero con un claro énfasis en la forma en que lo micro y lo macro son concurrentes, comparables, y se implican y entrelazan mutuamente. Lo micro y lo macro, lo grande y lo pequeño. Esta familia de la que trata la película es Alemania. Es una metáfora para Alemania, para toda Alemania, para toda la sociedad alemana en los años 30. Entonces en la película hay un personaje que va a destruir a esta familia desde una relación de supuesta amistad. Se llama Aschenbach. Es un miembro de la SS, un representante del poder del nazismo y del monopolio estatal de la violencia. También se puede decir que es una especie de parásito tartufístico,
en referencia a Tartufo, al Tartufo de Molière, porque se adentra en la familia, se hace amigo de la familia, del patriarca de la familia, para disolverla, destruirla desde dentro, desde cerca. De manera más fundamental, este personaje tiene un discurso que da cuando está en los archivos de la SS y en los que habla sobre su poder, sobre cómo es un poder ilimitado. ¿Por qué? Porque saben todo, absolutamente todo, sobre la vida personal e íntima de cada ciudadano alemán y sobre todo de los ciudadanos ricos y poderosos. Es curioso el paralelismo de esto, de este discurso del Aschenbach, del personaje en la película, con ciertos aspectos en nuestro mundo contemporáneo de la informática y de las redes sociales y de la manera en que la información es controlada por grandes empresas informáticas. Luego también una escena muy famosa de la película muestra la masacre de la SA a manos de la SS y retrata a la SA, a la mayoría de miembros de la SA como homosexuales. La película tiene también elementos freudianos en la relación madre-hijo de la familia protagonista y también una especie de aspectos de retrato aristocrático a lo Tolstoy, al estilo de Leo Tolstoy. Luego está la siguiente película, es Muerte en Venecia. Es una adaptación de la novela de Thomas Mann. Y trata sobre lo siguiente. Mientras se recupera en Venecia, el enfermizo compositor Gustav von Aschenbach se obsesiona peligrosamente con el adolescente Taccio. Es una historia tremendamente profunda que habla sobre el amor a la juventud y a la belleza, y de la nostalgia de lo que uno ha ido perdiendo. También habla de la espera de la muerte, de su anticipación. Es evidente que la película hace un ejercicio visual por poner al espectador en el punto de vista del protagonista, para tener su mirada, su visión. Y este ejercicio es excelso, en mi opinión. Hay toda clase de tomas encuadradas, claramente para mostrar lo que el protagonista está mirando, aquello en lo que se está fijando, y para que nos fijemos en lo que él se fija, para que miremos como mira el protagonista. Está muy bien hecho. Luego también en la música es magistral, como en muchas de las películas de Visconti, y la ambientación con la escenografía de Venecia de fondo son espectaculares. Ya solo por eso la película merece la pena verla. La siguiente película es Luis II de Baviera, el Rey Loco, que trata sobre el reino del atormentado Ludwig II de Baviera, desde 1864 hasta 1886. Helmut Berger ofrece aquí la interpretación de su vida, haciendo del famoso rey, y Romy Schneider interpreta a la emperatriz Sisi de Austria. Destacables son también Trevor Howard como Richard Wagner, un Wagner infantil, entusiasmado con su obra y con su mujer, un Wagner que no solemos imaginar, o que no suele ser representado, y Silvana Mangano como Cosima von Bülow, que si no os suena por ese apellido, quizás sí os suena como Cosima Liszt o Cosima Wagner, porque era la hija de Franz Liszt, el compositor, y luego fue mujer de Richard Wagner, el compositor. Esta película pues traspasa los límites del cine, ¿no? Es prácticamente teatral, es muy teatral, en el mejor de los sentidos. Es una especie de ultra melodrama. Retrata muy bien la obsesión de Ludwig por Sisi, y sobre todo su soledad infinita como soberano. Está rodeado de sirvientes, de burócratas, de religiosos, de militares, pero no tiene nadie en quien confiar, no tiene amigos de verdad, y su familia tampoco está muy cercana a él, y por lo tanto se siente extremadamente solo. Y para huir de esa soledad y de esa realidad pobre, recurre a una especie de romanticismo exacerbado, una autofantasía medievaloide, en la que se imagina a sí mismo como un rey medieval. Y creo que, en mi opinión, esta fantasía de Ludwig representa para Visconti, o esto que Visconti quiere que veamos, una especie de resistencia a la Realpolitik de Bismarck. Es decir, representa otra Alemania, otra unificación alemana, otro pueblo alemán y otro espíritu alemán. La siguiente película, y última,
que quería comentar es Confidencias, titulada en italiano Grupo di Familia in un interno, o en inglés Conversation Piece. Aquí ya tenemos a un Visconti viejo y cansado, con mirada aún más melancólica y contemplativa. Trata sobre un profesor estadounidense, interpretado por Burt Lancaster, que vive en Roma y que alquila parte de su apartamento a una condesa italiana decadente, junto a su familia y su amante. Hay un contraste evidente entre dos tipos de élites, una élite intelectual y otra burguesa, una más tradicional y otra neoliberal, una clasicista y moderada y otra estridente e impulsiva. Diría que hay una especie de juego entre el profesor y la familia en el que Visconti intenta desmontar la moral del amo y el esclavo de Hegel, que supuestamente dice que en las relaciones hay un amo y un esclavo, o por lo menos en algunas relaciones, y en esas relaciones, en última instancia, el amo depende más del esclavo, porque el amo necesita que el esclavo le reconozca como amo, lo cual le hace depender de ese reconocimiento una y otra vez para él mismo reconocerse como amo, mientras que el esclavo no necesita ningún reconocimiento, o más o menos así es. O si obtuviese reconocimiento, solo sería en positivo, solo mejoraría su condición de esclavo. Y entonces, aquí Visconti parece estar diciendo que en vez de extraer su valor del reconocimiento del otro como amo, cada uno extrae más valor y jerarquía con respecto del otro cuanto más niega la necesidad del reconocimiento, de este reconocimiento, del reconocimiento del otro, de que el otro le reconozcan como amo. Y por lo tanto, cuanto más se reafirma en sus valores propios. Sin embargo, dándose cuenta de la fuerza y de la intensidad con la que estos inquilinos poco educados viven la vida, el profesor se contagiará de este vitalismo y recupera las ganas de vivir y de relacionarse. Es una película preciosa y profunda también. Y con eso, pues quería concluir mi breve repaso a la filmografía de Luchino Visconti. Es uno de mis directores favoritos de toda la historia del cine y lo recomiendo encarecidamente, en particular las películas de las que más he hablado. Y pues nada, saludos y hasta la próxima.